Buenos días, don Pedro Setze, 9:28 minutos. ¿Cómo está usted, don Pedro? Súper bien, con ánimo de viernes, desbordado de información, de comentarios. Si les parece, arranco con lo que ha conmocionado a Venezuela y a los venezolanos fuera del país, aunque también eso tiene implicaciones para Colombia, para República Dominicana, para Puerto Rico, porque la captura del general Hugo Carvajal, que fue director nacional de inteligencia en Venezuela, era un hombre muy querido por Hugo Chávez. Esto ocurrió en Aruba, es lo que ha generado este pequeño terremoto de preocupaciones. Carvajal es acusado de básicamente ser parte de redes de narcotráfico, de recibir dinero por permitir y por ayudar a que se muevan cargas de drogas en Venezuela y fuera de Venezuela, incluyendo destinos en Estados Unidos, en República Dominicana y en Puerto Rico. Carvajal es un hombre que es muy temido, o era muy temido porque ahora está en manos de las autoridades, un hombre que se considera fue despiadado en una cantidad de circunstancias y fue capturado en Aruba en circunstancias muy polémicas. El gobierno de Venezuela dice que fue secuestrado y que se violaron las leyes diplomáticas porque él fue nominado como cónsul en Aruba. Ahora, varios puntos. El primero, las autoridades de Aruba, que lo han dicho detalladamente, dicen que el señor Carvajal entregó un pasaporte normal, no diplomático, y cuando lo cuestionaron, dijo que ese pasaporte no era suyo y sacó un pasaporte diplomático. El problema es que el pasaporte que dijo que no era de él, tenía la foto de él lo había entregado minutos antes, y entonces le confiscaron los dos pasaportes y lo arrestaron. Hay por ahí una fotografía que yo no he podido confirmar que sea veraz, en la que aparece Carvajal guiado por algunas personas con chalecos de la DEA, la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos. Anoche, Félix Jiménez, que es un inspector general de la DEA, que está retirado pero que mantiene contactos impresionantes en toda esa organización, me decía que lo estaban esperando, que también hay una versión de que el general Carvajal estaba negociando con las autoridades estadounidenses, pero aquí hay varios misterios. Uno, siendo un hombre que tiene información que puede ser demoledora para otros integrantes del régimen venezolano, como el exministro de Defensa Rangel Silva, como un exministro y ahora gobernador Rodríguez Chacín, hay la pregunta, ¿por qué lo envían fuera de Venezuela? ¿Por qué no lo mantienen dentro de Venezuela? Y entonces ahí hay otras versiones, que la división interna que existe en el régimen venezolano llevó a que consideraran lo más práctico que él pudiera salir para que, si se concretaba que lo arrestaran, él cuando hablara generara una tormenta que partiera en pedazos al régimen, beneficiando a los que no están salpicados por el grupo que es llamado el Cártel de los Soles y que está, según las autoridades estadounidenses, dirigido por Carvajal y por algunos de los que les mencioné anteriormente. Al mismo tiempo, ayer, en una corte del sur de la Florida, un ex juez venezolano que se llama Benny Palmeri Pachi se declaró inocente de acusaciones de participar en el narcotráfico. Este hombre llegó con su familia al aeropuerto de Miami, ya había pagado por unas vacaciones en Disney World, pero en vez de ir a la casa de los sueños en Disney World, le fue a la casa de las pesadillas en una cárcel y también está vinculado junto con un ex director venezolano de la Interpol que se llama Rodolfo McTurk a lo que sería la actividad del general Hugo Carvajal. Así que hay para entretenerse por ahí. ¿Usted sabe, don Pedro, de dónde le viene el apodo del Pollo Carvajal al general Carvajal? No sé de dónde le viene, pero este es un pollo que le están quemando las plumas. ¿Y por qué lo definen como la joya de la corona? ¿Cuál es su importancia estratégica? Porque él es considerado, si no el número uno de los 2 o 3 directores de este llamado Cártel de los Soles, que ha tenido una conexión sumamente estrecha
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas, la FARC, y entonces aquí piensan, hay una cantidad de elementos que son muy importantes. Uno, mostrar descarnadamente el nivel de corrupción horrible que existe en altas esferas del régimen venezolano. Dos, establecer los vínculos del gobierno venezolano con un grupo terrorista como la FARC que ha tenido refugio en algunos momentos, sobre todo durante la presidencia de Álvaro Uribe, en áreas de Venezuela fronterizas con Colombia. Tres, las cosas que él pueda decir que dejarían claro cómo muchos de los líderes de la FARC han tenido una participación directa en lo que es el narcotráfico, y eso provocaría una situación extraordinariamente difícil para el actual presidente colombiano, que está negociando precisamente con ellos en Cuba. Sí. ¿Y por qué 7 ex jefes de la inteligencia allá venezolana Maduro califica como secuestro? ¿Por qué el gobierno lo defiende tanto, sabiendo, si sabe esos vínculos? Bueno, el gobierno lo defiende porque el gobierno está vinculado a él. Entonces, el gobierno no puede desembarazarse de esta situación diciendo, bueno, que la justicia pruebe si es cierto o no es cierto. El gobierno venezolano, número uno, tiene que hacer todo lo posible por, vamos a decir, rescatar a este general y traerlo de vuelta a Venezuela. Número dos, hay una actitud que lleva muchos años en el régimen venezolano de echarle la culpa de todo al imperialismo estadounidense, esa es la expresión que utilizan habitualmente, y es una bandera que tiene su apoyo en muchas calles venezolanas. Entonces eso de me la juego por el general Carvajal, lo tienen secuestrado, etcétera, etcétera, es algo que en este momento es tal vez lo más práctico que le conviene hacer al gobierno venezolano. Y quiero puntualizar algo, aunque hubiera entregado el pasaporte diplomático Hugo Carvajal antes de entregar el pasaporte común que entregó primero, él no tenía todavía el papel oficial de cónsul, todavía no había sido aceptado por las autoridades de Aruba. En otras palabras, no era un diplomático acreditado ante el gobierno de Aruba. Bueno, escúcheme, don Pedro, pero para ser cónsul no se necesita placer, solamente se designa. Claro. Pero la acreditación sí. Placer. Bueno, la acreditación. Una cosa. Y la acreditación. Si el gobierno de Estados Unidos se preocupa tanto por las libertades en Venezuela y habla tanto de las libertades, ¿por qué no habla de las libertades en Honduras, que han matado 43 periodistas en 2 años? Bueno, primero sí ha condenado la muerte de los periodistas en Honduras, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones, incluso pero sin propaganda, claro. Y hay algunos asesores ayudando a la policía de Honduras a tratar de manejar las cosas de una forma más eficiente. Pero en Honduras, por supuesto, han matado periodistas, pero también, desgraciadamente, los están matando en México, donde han muerto decenas de colegas, sí. Y eso también ha sido condenado. Y en el caso venezolano, aunque ha habido menos muertes de periodistas, por supuesto, están llevándose presa a gente como a Leopoldo López por decir que no está de acuerdo con el gobierno. Entonces, son elementos diferentes los que se están viviendo en cada uno de estos países. Bueno, hay otro que quería matar a Maduro. Don Pedro, y déjeme recordarle un numerito a Melton, que él no cientifica mucho. Ha matado 43 periodistas, muy lamentable, y nosotros sobre todo como periodistas, Melton, pero hay un numerito mayor. Ha matado 144 homosexuales allá en Honduras también. Es decir, que son 183 personas. ¿Homosexuales? Sí, pero son 144. Que ahí no hay orgullo gay. Pero espérate, entonces eso también es muy, eso es muy preocupante. Permítame un instante. Sí. Yo creo que hay que ser muy respetuoso con las personas que pierden la vida por un hecho tan aterrador como que considere que se puede matar a alguien porque tiene una preferencia sexual diferente. No, eso es... Eso lo debe respetuosamente digo, y estoy seguro que no es con lo que lo dijo, pero suena despectivo que se hable de si hay orgullo gay o no hay orgullo gay cuando matan a una persona simplemente. Bueno, yo no tengo ese orgullo.
Bueno, don Pedro, las tragedias, de la aeronavegación, ¿qué de nuevo? ¿Verdad? Sí. Es extraordinario. Sí. Hay fenómenos, y la historia lo muestra con estadísticas, en que pasa un tiempo en que durante meses y meses y meses no hay ningún accidente grande de aviación. Y de repente en un lapso relativamente reducido, y en esta última oportunidad en poco más de una semana, cientos de personas pierden la vida en 3 episodios en distintas partes del mundo. Parece que 2 por las mismas circunstancias, el de Taiwán y el de África, y obviamente el otro en el caso de Ucrania. Pero hay varias cosas que ponen en tela de juicio si se ha hecho todo lo necesario para garantizar la seguridad de los pasajeros. Porque yo pregunto, en el caso específico de Ucrania, si había sospecha de que Rusia le había entregado lanzadores de misiles de largo alcance a los rebeldes en el área este de Ucrania, ¿por qué las aerolíneas comerciales asumieron el riesgo de considerar que si estaban a más de 30.000 pies de altura estaban seguras? ¿Por qué no tomar la decisión más prudente, que era directamente evitar el espacio aéreo en el que existía ese tipo de riesgo? Claro, eso es verdad. Claro. Don Pedro, finalmente, ¿qué se siente, qué está haciendo el gobierno norteamericano para tratar de, digamos, mediar, para no decirle otra cosa, o frenar la situación que está pasando en la Franja de Gaza? Hace minutos, les diré tal vez 5 o 10 minutos antes que estableciéramos este contacto, un reporte de Washington dice que el secretario de Estado John Kerry se ha encontrado con la siguiente situación. En este momento, y estoy hablando, tal vez eso habrá ocurrido en una reunión hace una hora o algo por el estilo, Israel está de acuerdo con una tregua, Hamas no está de acuerdo. Y entonces por ese lado está trabada la situación, y mientras tanto, por supuesto, siguen los combates y siguen muriendo gente, en algunos casos combatientes y en otros, tristemente, desgraciadamente, inocentes. Vale. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Un gusto de estar con ustedes, un gran abrazo. Viva, estamos de tu lado. Presento.